Bueno, inicialmente cordial saludo para todos. Entonces hacemos referencia a lo que es la asignatura de Pedagogía 2, Cultura Física y Pedagogía 2. Bueno, entonces vengo con la siguiente dinámica, con el siguiente tema que hemos estado trabajando. Nosotros ya vimos todas las partes teóricas correspondientes a la asignatura y demás. Nosotros que estamos realizando en el momento para que lo sigamos teniendo en cuenta, estamos realizando una serie de sesiones de clases, las cuales están enfocadas a una malla curricular que se les ha compartido con anterioridad. ¿Mm? Pero entonces vamos a hacer aquí una salvedad, ¿sí? Una aclaración de carácter mucho más fijo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primeramente, que ustedes tengan un conocimiento neto de cómo hacer esas sesiones de clase y una malla curricular como tal en una institución educativa, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos conociendo, les voy a compartir primero lo que es la malla curricular en la cual nosotros nos estamos enfocando. Esta malla curricular fue diseñada por el docente, en este caso por mí, por el nombre, en un colegio en específico. Entonces les voy compartiendo, estos son los aspectos que tiene la malla curricular. Únicamente es una malla curricular, llamémoslo así, de carácter sencillo, que estaría enfocada a lo que es el propósito de formación, el propósito que tiene cada uno de los ciclos, ¿sí? De formación, y lo que se va a trabajar por cada uno de los grados, los estándares de los contenidos de los estándares y una relación que se tenía en ese momento con unos proyectos que se llevaba, ¿sí? Dentro de esta malla curricular podemos ver, estaría desde lo que es el grado, en este momento desde lo que es el grado quinto hasta el grado 11, dejando claridad que lo que son los otros grados, los grados de primaria, también se tiene una malla que en la cual se está compartiendo con cada uno de los estudiantes, ¿sí? A cada uno de ustedes se les está dando un curso en específico para realizar la sesión correspondiente que sus compañeros están evaluando. Recuerden que estamos haciendo una coevaluación. Entonces, estamos realizando esa coevaluación en donde cada uno realiza la sesión que el compañero propone y por medio de ello, más la exposición que está realizando, se está haciendo esa coevaluación. Tener en cuenta que estos son parámetros únicamente para las sesiones. Ya lo que vamos a ver en un momento se estaría enfocado aparte de la sesión, lo que es eh, los parámetros a tener en cuenta para la realización de la malla curricular, ¿sí? Entonces aquí les muestro, digamos aquí les doy un ejemplo con el grado octavo, en donde se tiene el propósito de formación, cual menciona que es generar conciencia del papel en la educación física del deporte dentro de la vida cotidiana, desde un contexto recreativo, deportivo, de salud y entretenimiento. Entonces, si nosotros notamos acá el propósito de formación, podemos ver los tres componentes que lo vamos a ver dentro de los lineamientos curriculares que mencionan que debe tener cada una de las mallas curriculares, que sería ese componente axiológico, el componente de aprendizaje motor y expresión corporal, ¿sí? Expresión corporal y aprendizaje corporal. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, ya el contenido estaría netamente relacionado con lo que es la edad. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar lo que son los lineamientos nacionales de educación física. Está en este documento. Estos son los lineamientos curriculares, ¿sí? Correspondientes al área en específico que nosotros manejamos, que sería la educación física, la recreación y el deporte. Serían las orientaciones pedagógicas. Como bien lo podemos chequear, estos lineamientos están hechos por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, les voy a mostrar de forma rápida y breve cuál es la dinámica a tener en cuenta. Entonces aquí tenemos lo que estamos mencionando, las orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y el deporte. Les voy a mostrar lo que es la tabla de contenido. Este documento igual ustedes ya lo tienen, ya lo poseen. Yo se los compartí anteriormente y es un documento que está de forma gratuita en internet. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta son las grandes metas de formación del área en la educación física. Sí, recordemos que cuando nosotros hablamos de las metas de formación, estamos hablando en formar a un ser humano
con la capacidad de desempeñarse en todos los aspectos y un ser humano con todas las capacidades para aportar dentro de cada uno de estos contextos que estamos mostrando acá. Entonces, mostramos acá el hecho de promover el cultivo de la persona con la realidad corporal, aportar a la formación del ser humano en el horizonte y su complejidad, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, contribuir a la construcción de la cultura física y la relación de esta expresión autóctona, apoyar a la formación cultural y ciudadana en valores fundamentales para la convivencia y para la paz, apoyar la educación ecológica, el desarrollo pedagógico de la inclusión de todas las personas que practican actividad física, recreación y deporte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de ese ser humano, nosotros vamos a tener en cuenta que va a estar relacionado dentro del área de educación física, todos estos contextos para que el ser humano se pueda desempeñar fuera de ese contexto académico con lo visto en las clases de educación física y sea un ser humano, llamémoslo así, de de que un ser humano de carácter convivencial, ¿sí? Que pueda trasladar todo lo visto en las clases de educación física a ese exterior y que le permita, por ende, desenvolverse de una forma adecuada. Para ello, ¿qué sucede? Nosotros vamos a mirar unas competencias específicas que van a tener las clases o la asignatura de educación física para ese desenvolvimiento del ser humano. Todo eso que nosotros vemos en las asignaturas de educación física nos ayudan en este caso a un desenvolvimiento del ser humano. Todo eso que nosotros vemos dentro del salón de clase, poderlo traspasar. Entonces, nosotros tenemos una serie de competencias dentro del área. Esas competencias, bueno, nosotros vamos a hacer un énfasis en lo que es la competencia. Cuando nosotros hablamos de un ser humano competente, que es lo que se busca dentro de ese contexto pedagógico, como les mencionaba, ese ser humano competente es aquel que ese conocimiento que le estamos brindando por medio del área lo puedo transportar a su vida cotidiana y le ayuda al desenvolvimiento correcto dentro de la misma, en donde pueda transportar ese conocimiento para la resolución de problemas, para readaptar su vida, hacer una vida neta como tal. Entonces podríamos estar mencionando esas competencias a nivel general. También, ¿será que pueden hacer silencio un momento? También ya dentro de esas competencias tendríamos unas competencias de carácter específicas, que son las que estaba mencionando anteriormente dentro de la malla curricular. Cuando nosotros hablamos de esas tres competencias de carácter específicas, estamos hablando de lo que es la competencia motriz, la expresiva corporal y la competencia axiológica corporal. Esas son las tres competencias específicas que tenemos dentro de la asignatura de educación física y que nos ayudan a implementar o a desarrollar lo que es aquella malla curricular. Estas competencias para que el ser humano sea un ser humano competente dentro de un contexto social, que es lo más importante, ¿sí? Van a estar ligadas con estas competencias. Ese es el objetivo, que estén ligadas dentro con estas competencias para que pueda ser un ser humano de carácter competente y podamos transportar todo eso que vemos dentro de la asignatura a la realidad o a un contexto fuera de lo que es el contexto pedagógico. Entonces tienen que estar relacionadas con las competencias ciudadanas, con la competencia comunicativa, las competencias de matemáticas, ciencias naturales y sociales. Todas tienen que estar entrelazadas. Nosotros ahorita, bueno, les hago un antemano, veremos cómo, digamos, en el caso de Piaget, él mencionaba que la principal forma de aprendizaje para los niños era aquella forma de aprendizaje motor y todo estaría ligado a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Un niño, si no se cae, no aprendería, en este caso, a caminar en el momento o a tener equilibrio, pero esto estaría netamente relacionado con lo que se está viendo acá. Seguido de eso tenemos lo que son las orientaciones didácticas, que son uno de los aspectos a tener muy en cuenta que nosotros lo hemos visto
dentro de las clases anteriores, que ahí veríamos inmersamente involucrada lo que son aquellas metodologías de enseñanza a tratar dentro de las sesiones de clase, dentro de esos lineamientos, que lo podríamos estar relacionando con lo que es el enfoque integrado de la enseñanza. ¿Sí? También tener en cuenta cómo nosotros realizamos esas prácticas educativas que sean significativas para, como se mencionaba anteriormente, formar un desarrollo de las competencias que estábamos hablando anteriormente y poner en práctica lo que hemos visto, todas esas variabilidades en las metodologías de enseñanza. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Dentro de las competencias y los desempeños de educación física tenemos que tener unos aspectos de carácter importantes, ¿sí? Nosotros hablamos de los desempeños, que serían los componentes que tienen cada una de esas competencias que habíamos visto en su anterioridad, dependiendo de la edad del sujeto y del grado en el que se encuentra. Importante que estos desempeños tengan una coherencia de carácter vertical y horizontal. Para que lo vayamos teniendo en cuenta, ya lo vamos a dar unos pequeños ejemplos. Entonces les muestro aquí en donde les voy a mostrar algunos aspectos específicos, bueno, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Sí, entonces tener en cuenta, digamos, lo que se había mencionado antes, la promoción del cultivo de la personal desde la realidad corporal del ser humano, en donde habían aspectos, como lo estábamos mencionando anteriormente, en el que Jean Piaget mencionaba que el ser humano aprendía netamente por ese aspecto corporal y lo que iba era hacer una relación neta con los otros conocimientos. ¿Mm? Entonces, ese sería el documento que ya lo hemos visto con anterioridad, el que vamos a resaltar, ¿sí? Entonces aquí mencionan aspectos como apoyar la formación cultural ciudadana de los valores fundamentales para la convivencia y la paz, que estarían inmersos dentro de ese contexto axiológico que ya lo mencionamos en un contexto más adelante. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, les voy a mostrar acá ay, listo, las competencias de las cuales estábamos hablando. Entonces aquí tenemos, bueno, algunos aspectos resaltados, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de lo que es las competencias, pues hablamos de que con medio de las competencias nosotros tenemos el intento de superación de lo que es la capacidad y la aptitud del individuo, ¿sí? Para que se tenga muy en cuenta por este lado. ¿Mm? Eh, bueno, como les estaba mencionando, está la parte que les comentaba de Jean Piaget, ¿sí? Entonces, bueno, estamos mencionando acá que las competencias surgen de lo que es una discusión central sobre la mente humana y el resultado de la herencia biológica de la formación cultural, que estaría relacionado netamente con lo que habíamos visto anteriormente, y lo independiente al contrario, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo o para que se tenga en cuenta específicamente. Cuando nosotros hablamos de una competencia, tenemos unos factores a tener en cuenta que estarían involucrados con lo que es el saber hacer, el saber ser, esos componentes o lo que se conoce como los pilares de la educación. Entonces, expuestos por Chomsky, que menciona que las competencias carácter específica del dominio, es decir, aplica un área de la actividad particular, se expresa en un saber hacer o saber como conocimiento implícito de la actuación misma y no es un producto de un aprendizaje en sentido estricto, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También mencionamos que por medio de las competencias podemos ver lo que son las características personales de
determinado individuo, como los conocimientos, las destrezas y las actitudes, lo cual lleva a producir resultados adaptativos en ambientes de carácter significativo. Y como estábamos mencionando, por medio de ellas, pues, y el conocimiento que se va adquiriendo, nosotros podemos enfrentar problemas nuevos condicionados por el contexto sociocultural, que es lo que se busca netamente en este aspecto. Mencionábamos que por medio de las competencias nosotros desarrollamos lo que es las inteligencias múltiples, que es una teoría propuesta por Gardner en 1987, ¿sí? Entonces, tenemos que por medio de esas inteligencias múltiples, nosotros nos enfocamos en diferentes campos y dominios, lo que es el lenguaje, el análisis lógico matemático, representación espacial y pensamiento, que estarían netamente involucrados con ese componente motriz y corporal. Entonces mencionamos que ese componente corporal tenemos una forma, un lenguaje corporal específico, una representación espacial, la capacidad para solucionar lo que son problemas y además, nada más les pongo un ejemplo, en los momentos en el que nosotros tenemos un deporte, entonces tenemos que solucionar determinado problema de forma rápida, entre otros aspectos, ¿sí? Bueno, aquí hacemos lo que son las redundancias de lo que ya se había dicho como lo anteriormente. Entonces, tener en cuenta este que subrayo acá, una competencia es una acción situada que se define en la relación del conocimiento del cómo y del qué, del cómo y del qué voy a hacer las cosas, ¿sí? Y como se estaba mencionando anteriormente, reconoce el saber hacer, especialmente. Esto ya es una definición que nos brinda el MEN, ¿sí? El de lo que es una competencia, es un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes que pueden actualizarse en distintos contextos utilizando el conocimiento en situaciones distintas de aquellas en las que emprendieron. Conlleva una comprensión situada cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Entonces, esto sería grandes rasgos lo que es una competencia. Ya por ende vamos a ver las competencias de carácter específico correspondientes a la educación física, recreación y el deporte. Entonces, como les había mencionado en un indicio, tenemos tres competencias específicas dentro del área a trabajar. ¿Sí? Vengan y se las muestro aquí en el documento. ¿Mm? Bueno, ya esperemos, bajamos un poquitico. Bueno, esperemos aquí, bajamos en el documento. Aquí están como tal las tres competencias que nosotros vamos a tener en cuenta. Lo que es la competencia motriz, la competencia expresiva corporal y la competencia axiológica corporal. Esas serían las tres competencias de carácter específico a trabajar dentro de la asignatura de nuestro interés. Bueno, ahí me disculpan un momentito que se me trabó el PC. Bueno, entonces aquí nos hacen una breve descripción de cada una de ellas. Entonces tenemos que la competencia motriz, eh, la mencionamos que es como una construcción de la corporalidad autónoma que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas del movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles. ¿Sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. La expresión corporal se entiende como el conjunto de conocimientos así, acerca de sí mismo. Observemos lo que mencionan acá, ideas, sentimientos y emociones, de técnicas para canalizar lo que son la emocionalidad, liberar tensiones, superar miedos, adaptar el cuerpo
entre otros. También tenemos la competencia teológica cultural, que es entendida básicamente como el conjunto de valores culturalmente determinados como vitales, conocimientos, técnicas adquiridos a través de la actividad física y lúdica para el cuidado de sí mismo. ¿Sí? Entonces vamos teniendo esos aspectos en cuenta. Esas son las competencias específicas que vamos a trabajar dentro del área de educación física. Aquí ya hacemos, bueno, en el documento se nos muestra ya una descripción más específica de cada una de ellas, la cual pues ustedes ya tienen un conocimiento entre las mismas. Pero entonces, para tener en cuenta, nosotros dentro de la competencia corporal, nosotros vamos a tener en cuenta que enfrentamos distintas tareas en situaciones diversas, las actitudes lúdicas que dan el carácter creativo y divertido a las actividades motrices, además del aprendizaje y el desarrollo. Cuando nosotros hablamos de esas situaciones lúdicas, es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, aquí en este aspecto mencionamos lo que yo les había dicho anteriormente, que menciona Payet, que todos los contenidos cognitivos se fundan en la motricidad, que era lo que les había dicho en un anterior aspecto, y agrega el conocimiento lleva sus mismas raíces, la dimensión motriz, permanente presentar incluso en sus más altos niveles. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa parte lúdica, hay que tener muy en cuenta que es una forma en la cual nos va acercando más a ese contexto sociocultural, ya que por medio de esa parte lúdica, por medio del juego, pues ahí mencionaban que está implícita la creatividad del individuo para hacer determinados juegos, para la solución de problemas que se presenten dentro del juego, la solución de inconvenientes, ¿sí? Un desenvolvimiento adecuado con el otro individuo dentro de lo que es el juego, entre otros aspectos. ¿Mm? Ahí se menciona dentro de esta competencia lo que son las técnicas del cuerpo y movimiento, que ahí nosotros podemos hacer relación a lo que tengo acá subrayado, que es la obtención de destrezas, sino, y de cómo incorporarlas a la vida cotidiana dentro de la propia evolución, dentro de lo que es la persona en su aspecto lingüístico y cognitivo. Bueno, tenemos lo que es el desarrollo de la condición física, que a lo largo de la historia pues se ha venido conociendo que mediante ese desarrollo de la condición física o ese desarrollo que nosotros hacemos por medio del ejercicio, el hecho de hacer ejercicio nos ayuda a tener o ser de carácter mucho más longevos, a fortalecer lo que es nuestros músculos, a tener un mayor desenvolvimiento, un mejor desenvolvimiento en nuestro contexto, en el mundo que nos rodea, mm, a mejorar lo que es la estructura funcional, neuromuscular, la estructura cardiorrespiratoria y demás, que es algo que debemos tener muy en cuenta dentro de estos aspectos. Bueno, aquí menciona lo de la lúdica motriz, que era lo que les estaba hablando anteriormente, la lúdica para la resolución de conflictos, inconvenientes, de problemas, ¿sí? Y aquí hablamos de lo que es la competencia expresiva corporal. Entonces, como se había mencionado, era el conjunto de conocimientos acerca de sí mismo, ideas, sentimientos y emociones, de técnicas para canalizar lo que es la emoción, liberar tensiones, superar miedos, aceptar su cuerpo, entre otros aspectos. Entonces es un contexto de carácter importante tener en cuenta, ya que está asociado netamente a lo que es la comunicación. Hablamos por medio de gestos, acciones controladas, la integración de palabras, el sonido y el movimiento. Esto, un ejemplo muy claro y sencillo podría ser lo que es el baile, ¿sí? O cuando nosotros nos ponemos de mal genio, nos ponemos tristes, como es nuestra expresión de carácter corporal. ¿Mm? Entonces, ¿qué buscamos dentro de la clase de educación física? Que con esta expresión corporal, nosotros buscamos que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas para el control y la canalización de sus emociones, la manifestación de ideas y sentimientos a través del lenguaje corporal. Aquí damos unos parámetros que se buscan por medio de lo que se había mencionado anteriormente, la creatividad, lo que es la comunicación, las técnicas de orientación y la autonomía. ¿Sí? Ahí mencionamos ya dentro de esa expresión corporal los lenguajes expresivos corporal. Bueno, nada más aquí ponemos un ejemplo de lo que son los lenguajes expresivos corporales, que lo que es referente
al gesto. El gesto nos puede mencionar mucho acerca de lo que está, cómo está el otro individuo, el acto comunicativo, la postura, ¿sí? Que representa el individuo, la respiración y la relajación son aspectos que nos brinda un aspecto, una información de carácter importante y relativa. Y por medio de ello, cómo es nuestra socialización en el espacio y en el tiempo. Perfecto. Entonces, tenemos lo último que es la competencia axiológica corporal, que son las tres competencias de carácter específicos que se manejan dentro de los lineamientos curriculares. Como ya lo habíamos mencionado, es el cuidado neto de sí mismo y la interacción social, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de lo que es esta competencia axiológica, mencionamos el cuidado de sí. Ahí estaríamos relacionando netamente lo que es el- la comprensión de los tiempos del trabajo, descanso, el esfuerzo, la recuperación, a lo largo de la importancia de hábitos saludables, hábitos alimenticios saludables, ¿sí? El reconocimiento de su cuerpo específicamente, lo que son los valores y cómo nosotros podemos, llamémoslo así, englobar esos valores por medio de la clase de educación física, entre otros aspectos. Entonces, bueno, aquí está la relación con las otras competencias, las cuales pues vamos a hacer un apartado. Vamos a pasar de forma más rápida para llegar a el punto que quiero que hagamos un poquito más de énfasis. Bueno, nosotros ya vimos todos los aspectos metodológicos, cómo son los diferentes tipos de metodológicas que estarían involucradas dentro de estas orientaciones didácticas, como lo veíamos, pues las metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De la estructura del conocimiento, lo que es el saber qué, el saber cómo, básicamente los pilares de la educación, saber hacer, saber ser, saber y el componente axiológico. Entonces, bueno, mencionamos un componente integrado en la enseñanza, ¿sí? Entonces, dentro de la educación física lo que se busca es integrar el saber qué, el saber cómo y el saber para qué hacer estos aspectos, este desempeño y cómo manifestarlos como tal, ¿sí? También se busca, que es algo importante, una participación del estudiante y el papel propositivo de lo que es el docente. Entonces tenemos estos aspectos, los cuales ya los hemos visto anteriormente en las clases de la asignatura. Aquí hablábamos de la variabilidad en las metodologías de enseñanza. Nosotros ya vimos varias metodologías de enseñanza, como está la de comando directo, la de comando indirecto, entre otras. Y vamos al punto que quiero hacer énfasis. Bueno, también mencionamos lo que es los diferentes criterios de evaluación, la forma de evaluar dentro de la sesión y la malla curricular. Ese es el punto en el que quiero hacer énfasis, las competencias y desempeños en educación física, sí, los indicadores diferenciados por cada uno de los cursos o los grados. Nosotros hablamos de desempeño como el nivel que demuestra el desarrollo de la competencia a través de sus desempeños. ¿Cómo demuestra el estudiante ese nivel del desarrollo de las competencias a través de los desempeños en los cuales se manifiesta la comprensión del sentido, la habilidad y la realización de la actitud? Entonces, nosotros hablábamos que estos desempeños y estas competencias tienen que tener un orden de carácter específico. Aquí se nos muestra un primer ejemplo en donde mencionamos cuál es la competencia a trabajar. En este caso estamos hablando de lo que es la competencia expresiva corporal, ¿sí? El indicador, que lo mencionamos acá, el componente, estaríamos hablando de lo que es el componente de lenguajes corporales y los diferentes desempeños que debe tener en este grado, ¿sí? Entonces acá damos el ejemplo, identificó técnicas de expresión corporal que llevan la regulación emocional en situaciones de juego y actividad física.
Mencionábamos importante que debe tener una coherencia de carácter vertical y horizontal. Entonces aquí mencionamos que la coherencia de carácter vertical hace un, o se conoce como el acuerdo con la cual los desempeños van en un grado involucran los del anterior, ¿sí? Entonces podríamos mencionar que es como esa escala que nosotros vamos ascendiendo, de grado primero hasta grado 11, ¿sí? En el cual mostramos la progresión y el desarrollo de la competencia. La coherencia horizontal, entonces, es aquella que expresa la relación entre los desempeños de los componentes de cada competencia entre las competencias específicas. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos esto que sería las competencias. Como les mencionamos, pues hablamos de tres competencias en específico: la competencia motriz, componente, desarrollo motor, expresión corporal y axiológica corporal. Eso sería, en este caso, lo que veníamos hablando de la competencia horizontal. ¿Sí? Primero hablamos acá de los grados de primero a tercero. Esto sería la competencia horizontal. Y aquí mencionamos, bueno, hacemos énfasis acá del grado primero a tercero hasta el grado undécimo, esa, esa coherencia de carácter vertical en donde se va incrementando acá y estas tienen que tener una relación. Si nosotros vemos este documento, nosotros podemos ver acá, bueno, pues volteémoslo acá un momentico, el documento, a ver si nos permite. Espérenme un momentico. Bueno, en este caso, mm, no lo pude voltear. Espérense un momentico. Acá, ¿qué pasó con este PC? Mm, bueno, tuve aquí un pequeño inconveniente. Listo. Bueno, entonces les muestro acá lo que les quería mostrar con anterioridad, el ejemplo. Aquí nos muestran cada uno de los grados. Bueno, no lo pude voltear, pero entonces les doy acá el ejemplo. Cada uno de los grados, las diferentes competencias que nosotros vamos a mencionar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ir trabajando? En este caso, lo que es el desarrollo motriz, las técnicas del cuerpo que estarían dentro de la competencia motriz, la condición física, la lúdica motriz, ¿sí? La competencia expresiva corporal. Entonces aquí mencionan cuál sería ese componente o ese desempeño. El SPRO lo identificó emociones a través del movimiento corporal, que estaría involucrado con el lenguaje corporal, y la competencia axiológica corporal. Esto que vemos acá sería la coherencia de carácter horizontal, y aquí vemos cómo va teniendo una relación de carácter vertical. Si ustedes chequean el documento, ustedes pueden ver esto en cada uno de los grados. Entonces aquí mencionamos de grado de cuarto a quinto, ya estaría el grado de sexto a séptimo, de octavo a noveno y el grado de décimo a once. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta para el desarrollo, más lo que nosotros hemos visto dentro de las clases, de esas sesiones de clase, y en especial lo que es el desarrollo de la malla curricular, ¿sí? Los lineamientos curriculares dados por el Ministerio de Educación. ¿Listo?